Habitualmente colocamos el origen de la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como la conocemos en la actualidad, en aquellas revelaciones que el corazón de Jesús hizo de sí mismo a Santa Margarita María de Alacoque, aquella religiosa de la Orden de la Visitación que vivió en el siglo XVII en Francia. Sin embargo, es quizá poco conocido el gran apóstol que introduce aquello mismo que recibió Santa Margarita María de Alacoque e introdujo primero en Francia y después a otros países del mundo, lo introdujo el beato Bernardo Francisco de Hoyos en España. Podríamos decir que así como hay un parelemonial en Francia que termina dando sus frutos en el centro, al menos político, de Francia, que es la ciudad de París. Allí está el Montmartre, aquella basílica, aquel templo expiatorio del corazón de Jesús, que es fruto de lo que Santa Margarita recibió y difundió del corazón de Jesús. En España hay algo similar, hay un parelemonial, es decir, un lugar donde también alguien recibe revelación y encargo especial del corazón de Jesús de difundirlo. Ese lugar es Valladolid, el santuario basílica de la Gran Promesa, en el centro de la ciudad de Valladolid, y también el fruto de ese trabajo de difusión fue el santuario también nacional del Cerro de los Ángeles, que está prácticamente en Madrid, 16 kilómetros hacia el sur de Madrid, por la carretera de Andalucía, y podríamos decir que donde cristaliza ese deseo del corazón de Jesús de reinar en España, de ser conocido y amado con ese gran monumento que simboliza la dedicación de España y la consagración pública al corazón de Jesús, la memoria del pueblo español al corazón de Jesús y también el deseo de vivir permanentemente consagrados y de vivir también en espíritu de reparación y de amor al corazón de Jesús. Pues vamos a conocer la vida de este personaje y qué nos enseña del corazón de Jesús este hombre. Nace en un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, en Tierra de Campos, que se llama Torrelobatón, en el año 1711. Y pronto descubre su vocación de religioso jesuita y pidió, primero como estudiante en Medina del Campo y después como novicio, ser admitido a la Compañía de Jesús y después de haber hecho los primeros votos con 17 años, entró con 15 años en la Compañía de Jesús, se dedica ya a los estudios de filosofía en el Colegio de San Pedro y San Pablo de Medina del Campo. Recordamos, esta ciudad era un gran centro comercial, era el gran centro comercial de ganado en Castilla, y después estudió en un colegio que terminó siendo muy famoso, el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, que hoy día es el centro diocesano de espiritualidad anejo al santuario de la Gran Promesa. Allí hubo grandes figuras de espiritualidad, como fueron el padre Lapuente, Luis de la Puente, y también en la teología, como fue el gran teólogo Francisco Suárez. Todos estos eran personajes emblemáticos de aquel colegio que lo hicieron un lugar grande. Se llamaba Colegio de San Ambrosio porque ocurrió que descubrieron un panal de abejas y recordó aquella anécdota que ocurrió en la vida de San Ambrosio, que decían que lo que salía de la boca de San Ambrosio era algo dulce como la miel, y por tanto decidieron que aquel colegio tenía que estar dedicado a San Ambrosio porque los que saboreasen las dulzuras de la teología también serían como San Ambrosio, que tendrían palabras dulces y suaves. Ciertamente esto se cumplió, sin duda ninguna. En un teólogo no terminó casi los estudios, en cuarto de teología fue cuando él recibió ese mensaje, esa llamada del corazón de Jesús a difundir por toda la península el mensaje de amor del corazón de Jesús.
Pues vamos con la historia apostólica del beato. Tenía 22 años nada más cuando recibió un permiso especial para ser ordenado sacerdote en el año 1735. Y dos años antes de su ordenación sacerdotal, se ordenó con 24, con 22 años recibió las revelaciones del corazón de Jesús. ¿Qué ocurrió? Pues que él era un hombre de una grandísima vida de oración. Era ese ambiente de fervor que se vivía en los noviciados de los jesuitas. Si alguno va a la capilla, encontrará un retablo en aquel lugar donde están los tres grandes santos que habían llegado a la santidad en la compañía de Jesús en el periodo de formación. Les pasó prácticamente como al padre Hoyos, que murieron muy jóvenes, estos tres sin haber sido ordenados sacerdotes: San Estanislao de Kostka, San Luis Gonzaga y San Juan Bermans. Pues bien, el padre Hoyos fue algo bastante parecido también, y es que aprovechó tanto su tiempo de formación que le bastaron esos pocos años para llegar a la santidad. Como digo, fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010. Y, como digo, él vivía una grandísima vida de intimidad con el Señor, que compartía con algunos otros compañeros que también vivían unos grados de oración realmente excepcionales. Y pues, él se carteaba con Agustín de Cardáveraz, que le llevaba muy poco tiempo. Habían sido compañeros de estudio, pero el padre Agustín ya se había ordenado sacerdote y tenía que preparar precisamente un sermón sobre el corazón de Jesús. Y por eso le escribió una carta al padre Hoyos pidiéndole que le localizase en la biblioteca de Valladolid, porque en Bilbao, donde él se encontraba ahora, no existía ese libro, y le copiase en manuscrito unas páginas y unos párrafos que le importaban mucho para su sermón. Este libro era el libro que había escrito el padre Galife, uno de los compañeros del padre de la Colombier, director espiritual de Santa Margarita. Después él tendría también un gran trato con ella y actuaría también de consejero espiritual suyo, donde se hablaba precisamente del culto al corazón de Jesús. Y cuenta él lo que experimentó en sus escritos cuando leyó aquel libro. Empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor, Jesús, y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave, nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego punto delante del Señor sacramentado, a ofrecerme a su corazón para cooperar en cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto. No pude echar de mí este pensamiento hasta que, adorando la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería, por mi medio, extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones. Así, el corazón de Jesús toma el ofrecimiento sencillo, humilde. Destaca mucho la humildad y las virtudes de este hombre de Dios. Nosotros normalmente solemos actuar por ímpetus nacidos de nuestra naturaleza, que son algo contrarios a cómo los describe los de Dios. El movimiento que experimenta el padre Hoyos fue fuerte, suave, nada arrebatado ni impetuoso, propio de la dulzura y de la mansedumbre del corazón de Jesús. Y los hombres que se dejan guiar por el Espíritu Santo no tienen tanto iniciativas personales, sino que lo que hacen es ofrecerse para que el Señor los tome y los haga instrumentos suyos. De esa manera, suave, dócil a cómo el Espíritu Santo mueve a los hombres de Dios, el Padre Hoyos se ofrece y el Espíritu Santo, Dios, acepta el corazón de Jesús, acepta este ofrecimiento suyo, curiosamente en la Eucaristía, que es donde descubrimos al corazón de Jesús de una manera especial. Y por lo tanto, se queja al corazón de Jesús en un rato de oración y dice lo siguiente: Dios se me ha a entender
que no se me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino que por mí las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos. En cierta manera él se quejaba de que en muchos países, Polonia, incluso Portugal, hasta Canadá había llegado la devoción al corazón de Jesús y en España no era nada conocida. Y por lo tanto pidió que esta fiesta fuese reconocida en España porque aún no había ni memoria de ella. Y quejándose de que todavía no fuese suficientemente amado el corazón de Jesús, escuchó de Cristo esta palabra: reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. 2 años le quedaban de vida al padre Hoyos. Murió enseguida, muy pocos días después de ser ordenado sacerdote, en obras de caridad, atendiendo a los enfermos de una epidemia que se declaró en Valladolid en aquella época. Pero le bastaron para montar un equipo apostólico. Cuando Dios nos llama a tareas, nos llama a realizarlas en comunión con los demás, no nos llama a ser como mónadas aisladas. Lo primero fue que cautivó también con esta espiritualidad al padre Juan de Loyola, y de lo que él había recibido en la oración le pasó las notas que dieron lugar a ese libro precioso cuya autoría se le atribuye a él, aunque fue redactado, la última redacción, por el padre Juan de Loyola, su director espiritual. El tesoro escondido en el corazón de Jesús responde a ese anhelo de que era un amor todavía no suficientemente conocido. Y organizó aquel equipo conocido como de los 5, Agustín Cardaveraza, el que ya me he referido, el padre Calatayud, que era un gran misionero, el hermano Jiménez, es decir, aquellos amigos a los que les unía este amor al corazón de Jesús. Es algo también propio del corazón de Jesús, formar comunión entre los apóstoles que se dedican a difundir su amor. Se dice que en aquellos 2 años se puso en marcha un movimiento tan fuerte de conocer al corazón de Jesús, mientras él se dedicaba a hacer lo que le tocaba hacer, estudiar en todo momento. Recibió permiso de sus superiores con la condición de que no pudiese quitar un minuto a las horas de estudio según el horario de su teologado a propagar esta devoción. Sin embargo, ganó a personas muy influyentes. El libro del corazón de Jesús llegó a la misma corte del rey, que se convertiría, el rey Felipe II también, en uno de los defensores y propagadores de la espiritualidad del corazón de Jesús, y se dice que no hubo ni un solo pueblo en España en el que en poco tiempo no hubiese llegado al menos una pequeña estampa del corazón de Jesús. Todo comienza con la intimidad con Dios, con la oración, con estar muy cerca y hacer experiencia de lo que decimos cuando hablamos del corazón de Jesús, y con la oración también de unas religiosas. Lo primero que hizo cuando sintió que el Señor aceptaba la pobre ofrenda de su vida fue irse al convento de las Anas de Valladolid, así son conocidas, pidiendo la oración de aquellas religiosas de clausura para que Dios abriese los caminos para hacer conocer esta devoción. Como digo, la promesa del corazón de Jesús al padre Hoyos se realiza en esas palabras que están al pie del monumento del corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Ya no dice reinaré en futuro, como está escrito en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, donde se hace memoria de la promesa, sino que en el Cerro de los Ángeles están escritas en presente: reino en España. El amor del corazón de Jesús reina en España desde que fue consagrada. Y hay otra santa también del corazón de Jesús, donde encontramos unas palabras también proféticas. España se salvará por la oración, es decir, por esa oración de amor y de reparación al corazón de Jesús. España será protegida por este amor de Cristo hasta el final de los tiempos. Reina, pero esa promesa todavía está llamada a cumplirse con mayor plenitud gracias a la oración y a la cercanía de aquellos que quieran ser amigos del corazón de Jesús y difundir su amor y la promesa de su reino entre nosotros.